Comenzamos en Sala de Matemáticas con una nueva serie de vídeos, esta vez dedicados al estudio de la elipse. En este vídeo de introducción vamos a definir la elipse y cuáles son sus elementos fundamentales. En el siguiente vídeo obtendremos la ecuación de la elipse en el plano y posteriormente realizaremos ejercicios. Bien, definimos la elipse como el lugar geométrico, el conjunto de puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Tenemos dos puntos fijos que van a ser los focos de la elipse. Vamos a denotarlos con f1 y f2, de manera que cualquier punto de la elipse cumple que la suma de las distancias a esos dos focos es constante. Por tanto, la longitud del segmento PF1 más PF2 es constante. Sea cual sea el punto de la elipse, esa suma es la misma. A esta constante la vamos a denotar como 2A por motivos que harán en la expresión de la ecuación más conveniente utilizar este número y relacionarlo con el significado que le vamos a dar a la letra A. Por lo tanto, ya tenemos como primeros elementos característicos de una elipse los focos F1 y F2. Bien, las elipses son simétricas, tienen dos ejes de simetría, como vemos en la figura. Un eje que une los focos va a ser denominado el eje focal o principal. Y un eje secundario, eje no focal, que es perpendicular al eje focal y pasa por el punto medio del segmento que forman los focos, eje secundario o no focal. Por lo tanto, tienen las elipses ejes de simetría y también tienen un centro de simetría, lógicamente el centro de la elipse, el corte de los ejes, es un centro de simetría, cualquier punto tiene su simétrico respecto de ese centro. Por tanto, dos ejes de simetría y un centro de simetría. Los puntos de corte de los ejes con la curva de la elipse son los vértices de la elipse. Vamos a denotarlos a los vértices del eje focal o eje principal con la letra A mayúscula, vértice A1 y vértice A2, y los vértices que forma el eje secundario vamos a denotarlos con B mayúscula, B1 y B2. Por lo tanto, cuatro vértices en cada elipse. Al segmento que une los vértices del eje focal, el segmento A1, A2, le vamos a llamar diámetro mayor de la elipse. Y al segmento que une los vértices del eje secundario B1, B2, diámetro menor. A su vez, el segmento que une los focos F1, F2 le vamos a llamar distancia focal. Bien, ahora vamos a intentar descubrir cuánto es esta distancia del diámetro mayor.
el segmento A1, A2, sabiendo que la distancia de cualquier punto a los focos es 2A, ¿cuánto vale ese segmento A1, A2? Bien, como el vértice A1 es un punto de la elipse, cumple que la suma de sus distancias a los focos es constante e igual a 2A. Por lo tanto, el segmento A1, F1 más el segmento A1, F2 mide 2A, la constante 2A. Esta distancia A1, F2, esta distancia podemos dividirla en la suma de A1, F1 más la distancia focal F1, F2. Por lo tanto, podemos escribir A1, F1 más, de nuevo, la distancia A1, F1 más la distancia focal F1, F2, que es igual a 2A. Simplemente hemos dividido esta distancia, esta longitud roja, en la suma de A1, F1 más F1, F2. A su vez, el vértice A2, como también es un punto de la elipse, cumple que la suma de sus distancias a los focos es constante e igual a 2A. Por lo tanto, A2, F2 más A2, F1 es igual a 2A. E igualmente, esta distancia A2, F1, esta distancia, podemos dividirla en la suma de A2, F2 más F2, F1. Por lo tanto, tenemos A2, F2 más nuevamente A2, F2 más F1, F2. Y esto es igual a 2A. Bien, si comparamos entonces estas dos igualdades, que son igual a 2A ambas, tenemos dos veces A1, F1 más la distancia focal, y aquí dos veces A2, F2 más la distancia focal. Por lo tanto, A1, F1, el segmento es igual a A2, F2, por comparación de las dos expresiones. Esto es, este segmento es igual a este, lo cual por simetría de la elipse se ve visualmente, pero aquí analíticamente lo comprobamos de manera formal. Por lo tanto, podemos sustituir A2, F2 por A1, F1 y tenemos que A1, F1 más A2, F2 más F1, F2 es igual a 2A. Y esto no es más que el diámetro mayor, la suma de las longitudes de los segmentos que forman los tres subsegmentos que forman el diámetro mayor. Por lo tanto, el diámetro mayor es igual a 2A. Bien, al diámetro menor le vamos a llamar 2B. Por convenio utilizamos la letra B, y a la distancia focal 2C. Y vamos a obtener una relación entre estos parámetros A, B y C. Ya sabemos que 2A es el diámetro mayor, por lo tanto A es la mitad del diámetro, el semidiámetro, y vamos a obtener la relación entre A, B y C. Bien, para establecer la relación entre los parámetros A, B y C, vamos a partir del vértice B1, que al ser un punto de la elipse cumple que esta distancia del vértice al foco 1 más esta distancia del vértice al foco 2 es igual a 2A,
Y por simetría, esto es un triángulo isósceles, el vértice está en el semieje secundario, por lo tanto, cada uno de estos segmentos es A y la suma 2A. Bien, como hemos definido el diámetro menor como 2B, el semidiámetro, esta distancia, es B. Y como hemos definido la distancia focal como 2C, esta distancia es la mitad y es C. Por lo tanto, tenemos aquí un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es A y catetos son B y C. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Relación que se cumple en la elipse siendo A el semidiámetro mayor, esta distancia A, ese lado, coincide con este, tienen la misma longitud, y B es el semidiámetro menor y C la semidistancia focal. Algún elemento más que podemos observar en las elipses serían los radios vectores, estos segmentos R y R' que unen cada punto con los focos. Podríamos hablar de radios vectores de un punto, de una elipse. Y por último vamos a terminar este vídeo de introducción definiendo el concepto de excentricidad de la elipse y ver qué significado geométrico podemos darle a esta excentricidad. Bien, se define la excentricidad de una elipse como el cociente entre la semidistancia focal C, denotamos la excentricidad con E minúscula, y es el cociente entre la semidistancia focal C y el semidiámetro mayor A. Esta es la definición de excentricidad. Como vemos en el triángulo, A es la hipotenusa, por lo tanto C es menor que A y esta excentricidad va a ser menor que 1. Es lógicamente positiva, pues son longitudes, es decir, va a estar entre 0 y 1. A medida que se aproxime a 0, significa que C es muy pequeña, es decir, que los focos están muy unidos y prácticamente va a ser una circunferencia, una elipse muy poco achatada, muy próxima a una circunferencia. A medida que los focos se alejan, crece la semidistancia focal, C se hace cada vez más próxima a A, al semidiámetro, y la elipse es muy achatada, muy alargada. Por lo tanto, próxima a 0 es próxima a una circunferencia y próxima a 1 es una elipse muy alargada, muy achatada. De hecho, si se hiciera exactamente 0, pues la excentricidad sería 0. Esto significa que no hay distancia focal, es decir, solo hay un foco, solo hay un centro, que es el centro de la circunferencia. Y si la excentricidad fuera 1, significa que C se ha convertido en A, C es igual a A, por lo tanto la semidistancia focal coincide con el semidiámetro, es decir, el foco estaría en el vértice y la elipse se hubiera convertido en una recta o en un segmento rectilíneo completamente sin altura. Bien, en el próximo vídeo estudiaremos ya la ecuación analítica o algebraica de la elipse en el plano de coordenadas cartesianas según las distintas posiciones que ocupa la elipse en el plano.